Tengo en línea al doctor Diego Sarasola, especialista en neuropsiquiatría. Doctor Sarasola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le dan? Bien, Saludos a usted y a toda la audiencia. bueno, muchas gracias. Para nosotros es un tema recurrente el que vamos a conversar y que tiene que ver con recurrir a usted, a su expertise, la cuestión entre el cannabis y la esquizofrenia. Algo que uno podría decir está fuera de discusión, pero parece ser que pensarlo de esa manera no es suficiente, ¿no? Hay que insistir para que se entienda, vaya a saber cuánto habrá que insistir, ¿no? Por otro lado. Sí, es cierto que hoy en día en muchos ámbitos, no sé, se me ocurre desde el terraplanismo hasta otros, los datos científicos son bastante contundentes y después la percepción general, opinión, suele no ser tan contundente. Hoy estamos en esa encrucijada. Es así, es absolutamente así. Ujú. Eh, Hay una relación muy clara entre el consumo de cannabis. Quiero aclarar antes de empezar que estoy hablando siempre del consumo recreativo, no del uso de los derivados de la planta de cannabis con uso Sí. medicinal, del cual también hay evidencia científica, a veces no tanto como en algunos grupos se pregona, pero hay, Ujú. claramente. Yo, de hecho, también quiero aclararlo antes de empezar a hablar, dirijo un laboratorio que fabrica cannabis para uso farmacéutico. Ajá. O sea que estoy de los dos lados Claro, de los dos lados del mostrador. Bueno, claro, pero justamente con la suficiente objetividad para hablar de esto. ujú, O sea, ujú. los datos científicos son muy claros, los datos, yo siempre digo lo mismo, yo no soy un agente del orden, no bajo una línea moral. Yo estoy mostrando lo que dicen todos los estudios en todos los lugares del mundo. Ujú. El consumo de cannabis, sobre todo a edades tempranas y en grandes cantidades, es nocivo. Y en particular, a edades tempranas y a grandes cantidades, aumenta el riesgo de cuadros psicóticos. Esto es algo hoy que está totalmente aceptado en la comunidad científica, no así, obviamente, en la amplia distribución social. Sí, bueno, ahí hay un tema. Yo quiero empezar por esto, ¿no? Usted utilizó el término recreativo. A mí me parece que decir recreativo le baja el precio al drama. Porque, no sé, primero no sé, no entiendo dónde está la recreación. La verdad que no he fumado en toda mi vida, nada. Hice bastante en esta ciudad para que Mar del Plata fue pionera en el tema de la prohibición de fumar en lugares interiores, en lugares cerrados, hace muchos años. No entiendo el concepto recreativo de fumar marihuana, no lo entiendo. Pero vamos bueno, vamos al punto. Esta cuestión de que la marihuana dispara la cuestión de la esquizofrenia. ¿Es con estas marihuanas actuales que están muy modificadas genéticamente o es de antaño y se fue conociendo recientemente, por decirlo de alguna manera? Bien, igual le quiero recoger el guante. El uso recreativo no está mal usado porque quien lo hace busca un efecto recreativo. Lo que podemos discutir es si las cosas que hacemos por cuestiones recreativas son buenas o malas. Una persona que consume grandes cantidades de alcohol lo consume también de modo recreativo y claramente es nocivo. O sea, recreativo no encierra un valor positivo siempre. Y claramente en este caso está usado el término, entiendo, por supuesto, la observación que hace, para diferenciarlo del otro. Pero bueno, salvado esta cuestión, es muy buena la pregunta porque yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. No es que antes no hacía nada, pero las cruzas genéticas, los bancos de datos, los bancos de semillas, lo que se ha logrado hoy es que lo que se consuma sea 50 veces o más potente que lo que se consumía en la época quizá del movimiento hippie, en Estados Unidos el Flower Power, la guerra de Vietnam. Piense usted esto, lo que se consumía en esa época tenía 0,4 de THC. Acá el problema es el THC, el tetrahidrocannabinol, ¿no? Que es el componente más psicoactivo. No es que en esa época, no es que no hiciera mal, primero que no había estudios prospectivos claros, y segundo que se necesitaba consumir mucha más cantidad. Hoy lo que se consume en la calle, gracias a estos avances de la genética y a esta búsqueda, puede tener 13 o 14% de THC. Es una droga muchísimo más potente. Se Sí. logra a menor dosis Ujú. muchísimo más efecto, lo cual también es todavía más peligroso. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, porque en definitiva, voy a tomar esto, digo, bueno, el individuo, cual fuere, quien fuere, la edad que fuere, un día dice, bueno, voy a fumar un porro, me quiero evadir, quiero bajar en mis pulsaciones, quiero estar más tranquilo, no sé. Supongo porque son cosas que a veces escucho que se dicen en entrevistas y demás.
ese tipo está entrando en un camino sin retorno si no tiene en algún momento ayuda, porque el nivel de adicción que provoca es tremendo. Es un nivel, sí, está entrando en un camino peligroso, puede tener retorno si se lo ayuda, pero claramente están entrando, aparte, usted dijo algo interesante, muchísima gente consume esto porque dice, bueno, me baja la ansiedad. Está demostrado que en el largo plazo, es cierto que si uno fuma un cigarrillo de marihuana, y en lo inmediato obtiene una reducción de la ansiedad, esto es así. El problema es a qué costo, porque en el mediano plazo, además de los riesgos de adicción, es probable que desarrolle mayor ansiedad. De hecho, los trabajos científicos con cannabis demuestran que no es un adecuado tratamiento para el trastorno de ansiedad. Entonces, ahí tenemos un efecto que podría ser incluso parecido al que dice, bueno, llego a mi casa, me tomo media botella de whisky y me voy a dormir tranquilo. Sí, seguramente se va a dormir tranquilo. El problema es el daño que produce la partícula física, digamos, el etanol o el THC, sobre el organismo, la adicción y la dependencia física y psicológica. Entonces, es un combo complejo que en este momento también, en una prédica actual por redes sociales, de una trivialización absoluta del probable daño. Sí, claro, totalmente. Bueno, pero nada de eso es, nada de eso es casual, nada de eso es inocente. No, seguramente detrás de cada promoción de consumo hay un montón de intereses, pero a mí lo más importante, por lo menos yo que hago más la parte científica, es ser contundente en el mensaje. Sobre todo, y esto también hay que remarcarlo, por el riesgo y por cómo se masificó el consumo, este riesgo es mucho mayor en lo que estamos viendo hoy, que son edades de comienzo de consumo de cannabis de 13, 14, 16 años. Pensemos que el cerebro se termina de desarrollar aproximadamente, ¿no? Porque esto no es matemático, pero entre los 23 y 25 años. Sí. Sobre todo zonas como la corteza prefrontal, que es la que está implicada en la toma de decisiones, percepción de riesgo. O sea, esto que vemos nosotros como parte normal, ahora quiero decir, como parte normal de la adolescencia, de la cuestión de rebeldía, de no entender los riesgos, de la sensación de inmortalidad, tiene una lógica neurocientífica. Aunque los que seamos padres choquemos con esto, pero bueno, también hemos sido adolescentes. O sea, no es casual que uno ponga límites al manejar un auto, a un montón de cosas. Esto a veces que no se entiende. Yo sé perfectamente que un chico de 13 años puede, desde el punto de vista mecánico, saber manejar un auto. Sí, claro. Lo puede hacer perfectamente, pero ¿qué pasa? Le va a fallar la percepción de riesgo. Le va a fallar la toma de decisiones. Entonces, cuando uno pone estos límites, sea para la edad para votar o para manejar un auto, tiene que ver con, hay una especie de consenso general de que hay determinadas cosas que conviene no hacer a determinadas edades. Bueno, claramente en realidad consumir cannabis en esta cantidad no conviene a ninguna edad, pero quiero centralizarme en este momento en lo que estos estudios marcan como población de mayor riesgo. Sí, bueno, digamos, que es el sector de edad. Está bien, el centro de riesgo de que el consumo de cannabis dispare esquizofrenia está dado en aquellos que en sus edades, la biología ha dicho, todavía su cerebro no ha terminado de conformar su red neuronal definitiva, digamos. Exactamente, y todavía más, pero no única, pero todavía más cuando hay antecedentes, ¿no? Claro. Cuando hay una predisposición, ahí ya menos todavía se discute. Sí, por supuesto, bueno. Pero insisto, gracias por ayudarnos a abordar nuevamente el tema. Para nosotros es una constante porque es una gran preocupación. Hay una situación globalmente desbordada y que tiene un efecto en la Argentina. Argentina no está ausente de este daño que se produce alrededor de estos temas, bajo ningún punto de vista. Si me permite una última cosita, ya que tuvo la generosidad de llamarme, ¿Cómo no? También a veces nosotros nos gusta desde la comunicación fijar algunas pautas de alarma, ¿no? O sea, si detectamos a uno de nuestros hijos o amigos de nuestros hijos con cambios de conducta asociados a esto, como tendencia al aislamiento, abandono personal, mucho más si tiene ya ideas extrañas o cosas delirantes, o sea, lo mejor que podemos hacer, más que lo punitivo, en lo inmediato para ayudarlo a él, es acompañarlo a un profesional de salud mental. O sea, es muy importante entender que esto no va a salir solo. Si ya estamos en esa etapa, muchas veces se exige medicación, muchas veces se exige un tratamiento intensivo. Entonces, lo mejor que puede hacer uno como padre, tío, abuelo o amigo es, con tranquilidad, tratar de explicar esto, no caerle con todo, porque va a generar un efecto
contrapuesto, y acompañarlo acá en Mar del Plata hay excelentes profesionales de la salud mental, con muchos lugares, con centros que tienen disponibilidad, nunca los que deberían alcanzar, pero bueno, hoy estamos en una situación particular, pero sí acompañarlos a esto porque probablemente haya que atender no solo el tema del consumo, sino los síntomas que ya se están presentando. Sí, sí, es muy bueno y oportuno decirlo de esa manera. Muchísimas gracias, buena jornada, muy amable por Por este favor, aporte. un placer, gracias por el llamado. No, Saludos a la audiencia. sí, será dado. Del doctor Diego Sarasola, hablamos de esto. Repitámoslo tantas veces como haga falta.